Buenas compañeros y profesora, en el día de hoy estaremos exponiendo el grupo número 3 o la pareja número 3, su servidora Norma Vital y Matías Lora y María Montero. Estaremos explicándoles sobre algunos aditivos e ingredientes de la industria cárnica, sus funciones, para qué se utiliza dentro de esta industria y un poco también sobre la materia prima que constituye la industria cárnica. Entonces, para iniciar, aquí tenemos el índice, más o menos lo que les estaba contando, un poco sobre las materias primas de manera introductoria, entre las que tenemos el colágeno, la gelatina, los caldos de proteína, las proteínas del plasma sanguíneo y la transglutaminasa. Entre los aditivos, que es la segunda parte, sería la sal, nitrito y nitrato, fosfatos, fenitorbatos, enzimas, antimicrobianos, almidones, hidrocoloides, fibras, proteínas, tanto vegetales como lácteas, y los condimentos. Para iniciar con las materias primas, como les mencioné anteriormente, tenemos el colágeno, transglutaminasa, proteínas plasmáticas del plasma sanguíneo, los caldos de proteínas o extensores también son conocidos, y la gelatina. Las materias primas básicamente son aquellas sustancias alimenticias que intervienen en distintas formas de preparación de los productos cárnicos. Estas se emplean las siguientes materias primas, que son las que les comenté. Básicamente esas son las que constituyen la parte animal del producto cárnico que se va a realizar. Empezamos con el colágeno. El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Es la molécula proteica más abundante en los vertebrados y se calcula que una de cada 4 proteínas del cuerpo es colágeno. Para la industria alimenticia, en general la de cárnicos, y también se utiliza para lácteos y embutidos, presenta las siguientes características. Disminuye la pérdida por humedad durante el cocimiento según el proceso. Posee un alto contenido de proteína, por lo que mejora el contenido proteico en el producto final. Imparte textura en el producto final. Mantiene o mejora el sabor en el producto final, sin ningún conservador. El colágeno es la proteína del tejido conectivo y tiene la capacidad emulsificante de las proteínas. Básicamente esta puede ser adicionada o puede venir directamente del producto cárnico, porque como se especifica es producto conectivo, entonces puede venir ya en la materia prima. Los caldos de proteínas o extensores son ingredientes de segundo grupo. Se emplean en la elaboración del producto cárnico. Básicamente son una adición que se les realiza al producto. Ejemplo, en el caldo de proteína puede haber proteína basada en soya o basada en algún otro vegetal que le adiciona al producto un valor nutricional extra y también nos permite hacer que abunde más el producto. Ejemplo, la soya es un producto que retiene mucha agua, y este se le adiciona a un producto cárnico, algún embutido, para extender o ampliar lo que es el rendimiento del producto. Luego tenemos la gelatina, que se describe como un polvo insípido, inodoro, blanco, seco. Está libre de aditivos y conservantes y no tiene potencial alergénico. En su composición, la gelatina presenta un 84-90% en proteínas y en un 1 a 2% en sales minerales, y 8 a 15% en agua. Básicamente la gelatina se utiliza como una forma de emulsificar o también de agregar y mejorar textura en el producto. Se utiliza mucho para los embutidos y, como dije antes, se utiliza para mejorar la textura. Luego tenemos la transglutaminasa. La transglutaminasa es una transferasa que tiene el nombre sistemático de proteína glutamina y glutamintransferasa. Esta enzima cataliza la reacción de transferasa entre los grupos I carboxiamida de residuos de glutamina en proteínas, péptidos y en varias aminas primarias. Básicamente la transglutaminasa es una enzima. Esta enzima también ayuda a mejorar lo que es la textura
Inicialmente se extraía de tejidos u órganos, pero en escasa cantidad y era difícil de utilizar en la industria alimenticia en general, pero luego se vio que tenía algunas capacidades como capacidad de unión, capacidad gelificante, resistencia física, resistencia a la humedad, también creaba elasticidad, viscosidad y estabilidad en la emulsión. Luego tenemos lo que son las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas se constituyen dentro del plasma sanguíneo, que es la otra parte de la sangre, que normalmente es de una textura un poco viscosa, también es transparente. El plasma obviamente es una proteína animal porque, como les dije, proviene de la sangre y se clasifica en albumina y en globulinas. El plasma contiene cerca del 90% del agua y con el 10% que es compuesto de iones, de proteínas, de gases disueltos, de moléculas nutritivas y de desechos. Normalmente se comercializa en polvo y su adición en los productos cárnicos va desde un 0.5% hasta un 2.0%, dependiendo del producto y las características que se desean. Básicamente esta se hidrata, y se incorpora a la carne. Esta también da lo que es textura y una capacidad de emulsificación. Luego pasamos a la parte de los aditivos y algunos otros ingredientes. Como el primer aditivo tenemos la sal, que básicamente, como ya lo sabemos, desde tiempos históricos la sal se reconoció como un conservante para las carnes, pero luego pasó a ser más un resaltador de sabor o algo que agrega sabor al producto. Ya en esta época no se utilizan tanto lo que es la conservación por salmuera, pero sí sigue teniendo esta característica. Luego vamos con lo que es el nitrito de sodio. El nitrito de sodio básicamente tiene una acción conservadora y varían sus usos y los efectos en la carne. El nitrito no actúa sobre la carne como tal, sino que es la principal responsable de los efectos producidos en las moléculas de óxido nitroso. Luego pasamos al nitrato de sodio, que es un conservante también que se usa en algunas carnes procesadas, como el tocino, la cecina y los embutidos. Puede aumentar el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca, por eso es que se debe de tener cierto tipo de control en estos aditivos. Pero sin este no sería posible producir con cierta seguridad los jamones enlatados no esterilizados, que son los que requieren refrigeración, así como productos cocidos empacados al vacío, tales como las salchichas y la carne de diablo. Así que tiene sus pros y sus contras, pero hay que aprender a manejarlo. Luego tenemos los que son los fosfatos. Los fosfatos cumplen en el jamón cocido básicamente dos funciones. Por un lado, aumentan de forma espectacular la capacidad de retención de agua y por el otro, favorecen la solubilidad y extracción de proteínas miofibrilares, responsables de la ligazón intermuscular que presenta en la carne. En la industria de la carne son utilizados para aumentar la retención de la humedad en los productos, como ya mencioné, como es en el caso del jamón, y forman emulsiones estables. O sea, permiten que la emulsión se estabilice y se mantenga. Ahora les dejaré con mi compañera María Montero, que les seguirá con el eritorbato y otros aditivos. Buenas tardes, yo continuaré hablando sobre el eritorbato y ascorbato. En la industria de carne es utilizado el ácido ascórbico y el ascorbato de sodio y el eritorbato de sodio con el fin de acelerar la formación del olor y preservar el color durante el almacenamiento de las carnes crudas. En la actualidad, el nivel de uso es de 7/8 de onzas por 100 libras americanas de carne. Las salmueras de crudo conteniendo ascorbato o eritorbato son estables por aproximadamente un día si la salmuera se mantiene a una refrigeración de 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius o menos y en una condición alcalina o muy ligeramente ácida.
Si la salmuera se vuelve ácida, la reacción de reducción se lleva a cabo muy rápidamente. Los fosfatos en la salmuera actúan como un buffer y ayudan a prevenir el desarrollo de una salmuera ácida. Estas mismas consideraciones se aplicarán a la adición de estos compuestos en solución acuosa a la mezcla de un embutido. Ellos deben mantenerse separados del nitrito y el nitrato. Ahora continuaré hablando sobre las enzimas. Las enzimas son proteínas que se encuentran en todos los seres vivos y son piezas esenciales en su funcionamiento. Actúan como biocatalizadores, actúan sobre un sustrato, su acción catalítica se puede ver exclusivamente a su naturaleza proteica, sumada a una estructura no proteica y termoestable llamada cofactor. La tecnología de los alimentos utiliza las enzimas para una mejor preparación del alimento. Por ejemplo, las enzimas proteolíticas para el ablandamiento de las carnes. Ahora continuaré hablando sobre los antioxidantes y antimicrobianos. Varios productos pueden ser adicionados a los embutidos frescos y secos para retardar el desarrollo de rancidez oxidativa. Estos productos son el BHA, o sea, el butil hidroxianisol, y el BHT, el butil hidroxitolueno, y el propilgalacto. En embutidos secos son usados a nivel de un 0.003% para algunas combinaciones de 2 a 3 de ellos. En embutidos frescos, el nivel es de 0.01% del contenido de grasa para algunos de ellos individualmente o de 0.02% para la combinación de 2 o 3 de ellos. En carne seca, el nivel de uso es de 0.0%, sea individualmente o para combinaciones de ellos. Algunos sinergistas, productos usados para incrementar la efectividad de un compuesto, tales como el ácido cítrico, el monoisopropil, citrato y el monogliceril citrato, son veces usados con estos compuestos. Durante la producción de derivados cárnicos es importante tener en cuenta la contaminación de hongos. Estos afectan sobre todo a los embutidos secos. Se pueden controlar sumergiendo el producto cárnico en una solución de 2.5% de sorbato de potasio para inhibir su crecimiento. Se puede utilizar también el propilparabeno, o sea, el propil P hidroxibenzoato, en solución al 3.5%. Ahora continuaré hablando sobre el almidón. Estos actúan como sustancias ligantes y emulsionantes y de relleno en las formulaciones, confiriéndole al producto una mejor consistencia. El porcentaje admisible es de 10%. Las funciones de los almidones son que incrementan la capacidad de ligazón de agua, previene la pérdida de humedad, aglutinante y de relleno, ayuda a la estabilidad de la emulsión, la apariencia del producto es agradable, gelatiniza a temperaturas bajas, ayuda a jugosidad de los productos bajos en grasa. Ahora continuaré hablando sobre los hidrocoloides. Los hidrocoloides o gomas son un amplio grupo de polímeros de cadenas largas que se caracterizan por su propiedad de formar dispersiones viscosas en geles cuando se mezclan con el agua. Estos materiales tienen diferentes orígenes, se pueden obtener a partir de exudados de árboles o arbustos, extractos de plantas o algas, harinas de semilla, limón gomosos precedentes del proceso fermentativo y de muchos otros productos. La apariencia de un gran número de grupos hidroxilos en una estructura aumenta notablemente su afinidad por las moléculas de agua, haciéndolo compuestos hidrófilos.
Los principales tirocoloides utilizados en este sector son los corragenatos, fundamentalmente el capa y el iota, tantos refinados como semi-refinados. Se emplean en productos frescos y cocidos, tanto para las carnes inyectadas como emulsionadas, además de los carragenatos. La industria cárnica emplea goma Santana, goma guar, goma garrofín y alginatos. El uso de pequeñas cantidades de estas gomas permite principalmente evitar los problemas durante el proceso de fabricación, tales como la formación de sedimentos en las salmueras o para impartir viscosidad con el fin de facilitar el proceso, etc. Ahora le hablaré sobre las fibras vegetales. Las fibras dietéticas son carbohidratos complejos derivados de las plantas, indigeribles por partes de los humanos y clasificándose ya sea como solubles, por ejemplo, las pectinas, gomas, polisacáridos y no amileseos, o insoluble, por ejemplo, la celulosa y la lignina. Muchas fibras comercialmente disponibles son las mezclas de celulosa y otras fibras como la pectina, la lignina y hemicelulosa. Las fibras que contienen una mayor cantidad de pectina generalmente tienen una mayor capacidad de ligado de agua y otras fibras. Por ejemplo, las fibras cítricas es un excelente ligador de agua, pero no liga muy bien la grasa. Las fibras de avena se han utilizado en el salchichón boloñá, bajo en grasa y salchichas del tipo Frankfurter, libres de grasa a razón de un 3%, para incrementar el rendimiento y reducir la pérdida de escurrimientos, o sea, para que no se cause una cinerexis, pero resulta un producto con menos color rojo y mayor dureza. O sea, que tiene su pro y su contra. El Salvador y las fibras de avena ofrecen méritos únicos, incluyendo la mitad de la textura de las grasas, en ausencia de sabor o cereal, y retención de sabor natural de la carne. Sin embargo, el elemento cítrico para productos cárnicos con fibras adicionadas es asegurarse de que todavía cubre las expectativas sensoriales de los consumidores, puesto que esto es más un factor controlador del mercado por un potencial mejoramiento en requerimiento de textura y beneficios a la salud. Ahora continuaré hablando sobre las proteínas vegetales. Como proteínas vegetales se usan básicamente las proteínas de soya en forma de concentrados o aislados. Los aislados ofrecen varias ventajas sobre los concentrados, o sea, un mayor contenido proteico, entre un 90% frente a un 60 o un 70%, mejor solubilidad. Los concentrados suelen tener una cantidad importante de insolubles que pueden dar problemas de taponamientos del filtro y aguajes en las inyectoras y mejor sabor. Las proteínas de soya tienen una elevada capacidad de retención de agua y son bastante económicas, por lo que su uso está muy extendido en aquellos productos en los que la ley lo permite. Tienen el inconveniente de que concentraciones altas transmiten un sabor desagradable al jamón, o sea que tiene una desventaja, que si se utiliza una concentración muy elevada, este transmite un desagradable olor o sabor al jamón. Esto es debido a la polémica sugerida acerca de la OGM, o sea, organismos genéticamente modificados. El uso de las proteínas de soya se ha visto afectado en algunos productos, hasta no se usa, o sea, se evita su uso. Ahora continuaré hablando sobre las proteínas lácteas. Varias proteínas derivadas de la leche, también llamadas proteínas lácteas, son utilizadas en el procesamiento de productos cárnicos. Esta se divide en dos grupos principales, que son las caseínas y las proteínas del suero. Las proteínas de cada uno de estos dos grupos presentan diferente estructura, o sea, características físicas y químicas y su funcionalidad.
Las caseínas son muy buenos emulsificantes, mientras que las proteínas del suero son mejores formando geles y espumas, y también ligando agua. Las más comúnmente usadas son la leche descremada en polvo, o sea, NFDM, por sus siglas en inglés. El suero en polvo, concentrado y aislado de suero. Y también el caseinato de sodio o cálcico. Y las caseínas y otras como el suero deslactosado, hidrolizado de proteínas lácteas, lactoalbumina y concentrados proteicos de suero de leche. Es importante notar que también las proteínas lácteas son alérgicas, o sea que esto tiene una desventaja que también pueden ser alérgicas. En general, las proteínas de la leche son buenos ligadores de aguas y grasas y mejoradores de la textura. El nivel de adicción en los productos cárnicos no debe de exceder al 2%. Una característica de las proteínas de la leche puede verse como una desventaja, o sea, es el hecho de que imparten un color pálido y una textura muy suave a los productos cárnicos. Sin embargo, en productos que son intensamente calentados, esta desventaja no es tan importante porque las proteínas de la leche brindan tan buen ligado que proviene de la separación del colágeno y la grasa de la matriz cárnica. Aunque en productos de carne molida, como las albóndigas, las proteínas de la leche han demostrado mejorar el color, sabor y las características sensoriales. Debe de considerarse que en otros productos se puede presentar decoloración por una excesiva reacción de Maillard, lo que puede ser un problema dependiendo de métodos de cocción. Las proteínas lácteas también pueden ayudar a reducir el efecto del color rosado presente en algunos productos de carne de ave. Ahora continuaré hablando sobre los condimentos o saborizantes. Son sustancias aromáticas de origen vegetal, las cuales se adicionan para acentuar los aromas propios de la carne y para conferirle aroma y sabores característicos. Algunos actúan como conservantes. En la legislación colombiana son ingredientes de un uso permitido. No hay cantidades máximas permitidas, pero se deben tomar en cuenta las buenas prácticas de manufactura y las exigencias del consumidor, obviamente. Las especias son generalmente partes secas de algunas plantas, algunas provienen de los tallos, o sea, canela, otras de las hojas y comino, el clavo de olor, etc. Actualmente, además de las especias naturalmente deshidratadas, se utilizan aceites esenciales y oleoresinoides como reemplazo de las especias naturales. Los aceites esenciales son extractos de las especias naturales producidas por destilación por arrastre de vapor. Los oleoresinoides son extraídos a partir de las especies utilizando solventes orgánicos. Bueno, ya para concluir, es importante descartar que muchos de estos adictivos, aunque tienen funciones similares, aportan características particulares y en algunos casos agregan valor nutricional extra al producto final, dándonos además factores como retención de agua y características expansivas altamente necesarias para mejorar el rendimiento del producto que se pretende realizar, por lo que estos son una herramienta de suma importancia dentro de la industria cárnica. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y gracias por darnos la oportunidad de desarrollar este tema. Espero que hayan podido entender y fue un honor. Gracias.